¿Qué tal? Vamos directo al grano. En el análisis de hoy vamos a desentrañar un rompecabezas fascinante sobre la realidad actual del aparato militar ruso. O sea, estamos viendo una paradoja brutal. Por un lado, un agotamiento casi total de sus fuerzas convencionales en el terreno, y por el otro, una modernización estratégica asombrosa. Y ojo, todo esto está respaldado por pura inteligencia de fuentes abiertas. Así que la gran pregunta que nos salta a la vista al revisar los datos es esta. ¿Cómo le hace una fuerza militar, históricamente famosa por sus números gigantescos, para adaptar su estrategia cuando, literal, tiene que sacar tanques de 50 años de antigüedad del depósito de chatarra? Es una historia de adaptación forzada verdaderamente cautivadora. Para entender bien todo este panorama, vamos a dividir el desglose de hoy en 5 partes súper rápidas, empezando por las Fuerzas Armadas base, pasando por el agotamiento del arsenal, las vulnerabilidades en su artillería, su adaptación asimétrica y cerramos con la gran estrategia nuclear. Pasemos a la primera sección, las Fuerzas Armadas de Rusia y lo que es la base de su poder. A ver, antes de que estallara el conflicto, los números en papel eran una absoluta locura. Hablamos de más de 1.300.000 elementos activos, 2 millones en reserva, y escuchen esto, un inventario de 12.420 tanques respaldado por un presupuesto de $126.000 millones para 2025. O sea, una maquinaria militar masiva en toda la extensión de la palabra. Bien, vamos a la sección 2, el agotamiento del arsenal y la cruda realidad que nos muestran los satélites. Y justo aquí es donde la historia da un giro loquísimo. ¿32? Sí, los análisis satelitales detallados muestran que solamente quedan 32 tanques modelo T-72B en condiciones, digamos, aceptables dentro de sus bases de reserva. Es un número impactante que derrumba por completo ese mito de que tenían reservas de blindaje moderno que nunca se iban a acabar. Para que se den una mejor idea de este desgaste, miren esta gráfica. Rusia ya ha tenido que reactivar casi 4.800 tanques de un inventario previo que se estimaba en unos 7.300. Y no solo eso, el patrón se repite con los vehículos de combate de infantería. Casi 5.000 han sido sacados de sus depósitos de emergencia. Es un ritmo de extracción que simplemente no para. Y cuando desglosamos lo que realmente queda guardado, el panorama está bastante sombrío. Tienen miles de tanques antiguos en un estado pésimo o que de plano son chatarra irreparable. Esto es exactamente lo que los ha obligado a depender cada vez más de modelos súper viejos, como los T-62 y T-55. Literalmente están retrocediendo a usar tecnología de mediados del siglo pasado. Pero ojo, este drenaje enorme no es solo con los tanques, también le pegó durísimo a la artillería. Apenas les queda un 18% de sus lanzacohetes múltiples almacenados. Retiraron más de 14.000 piezas de artillería convencional. La escasez es tan, pero tan fuerte que el Ministerio de Defensa ya empezó a subastar vehículos blindados destruidos para venderlos como simple chatarra. Increíble, ¿no? Lo que nos lleva a la sección 3. Las enormes vulnerabilidades en la artillería y la tremenda tensión en la cadena de suministro. Fíjense en esta cita de un análisis reciente del Instituto RUSI. Nos dicen que, sí, la industria de defensa rusa se está expandiendo, pero destacan que para lograr una disrupción efectiva, se requiere un esfuerzo coordinado antes de que esa misma industria se vuelva más resiliente. En pocas palabras, los observadores ven una pequeña ventana de oportunidad hoy, antes de que logren reparar por completo su aparato logístico. Y es que hay un contraste gigantesco ahora mismo en su sector industrial. Por un lado, hay un esfuerzo real por ampliar fábricas nacionales de armamento, como la famosa planta Plasmas. Pero, por otro lado, enfrentan cuellos de botella muy severos, falta de mano de obra, un sistema ferroviario súper deteriorado y, lo más crítico, una dependencia enorme de materiales extranjeros. ¿Sabían que desde 2022 sus importaciones de nitrocelulosa aumentaron un 70% solo para poder seguir fabricando municiones? Pasemos a la sección 4. Frente a este panorama, vamos a ver cómo se adaptaron y específicamente hablaremos del éxito del Lancet y la adaptación asimétrica. $20.000. Esa cifra es
De verdad, poquísimo cuando hablamos de equipo militar moderno. Representa el costo inicial estimado de un dron kamikaze Lancet 3. Piénsenlo bien, en medio de un conflicto larguísimo que consume los presupuestos a un ritmo alarmante, tener un arma tan barata es una solución increíblemente rentable. Fabricado por una filial del grupo Kalashnikov, este dron básicamente se inventó un rol nuevo en el campo de batalla, que los analistas llaman contrabatería dronizada. Resulta ser una herramienta letal que se dedica a cazar sistemas occidentales que valen millones, como los cañones de 155 milímetros. Ya destruyó 23 centros de control de radar y más de 30 sistemas antiaéreos. Nada mal para algo tan económico. Pero lo que añade una capa de genialidad pragmática a todo esto es su fabricación. El sistema Lancet evade las sanciones internacionales porque utiliza componentes civiles súper simples que no están regulados, piezas que, literalmente, se pueden comprar en el mercado global comercial. Es una ingeniería astuta que les permite sortear sus propias debilidades logísticas. Y así llegamos a la quinta y última sección, la estrategia nuclear rusa, o lo que es lo mismo, su disuasión definitiva. Porque claro, a pesar de que sus fuerzas terrestres convencionales están pasándola bastante mal, el paraguas estratégico que los protege sigue intacto y modernizándose. Nunca se han detenido. De hecho, hace poco recibieron bombarderos estratégicos Tu-160M súper mejorados, manteniendo una postura de fuerza apoyado por activos navales verdaderamente impresionantes. Si repasamos un poco la historia de esta capacidad, la trayectoria es súper clara. Empezaron con su primera prueba en 1949, en plena Guerra Fría. De ahí damos un salto a sus principios de disuasión publicados en 2020 y luego al momento clave, noviembre de 2024, con una doctrina nuclear recién actualizada. Todo esto culminando con pruebas de armas que parecen de ciencia ficción, como el vehículo submarino Poseidón, evaluado apenas en 2025. Ahora, un concepto central para entender su mentalidad táctica hoy en día es la doctrina conocida como escalar para desescalar. Básicamente, es una política flexible que reduce muchísimo la barrera o el umbral para usar armas nucleares. La idea en papel es que podrían usar un ataque atómico limitado para frenar una derrota inminente en un conflicto convencional y de esa forma forzar que la guerra termine en términos favorables para ellos. Entonces, para ir cerrando este análisis, nos quedamos con una reflexión profunda. Al cruzar o difuminar esta línea entre un ejército convencional que se está quedando sin recursos y un programa nuclear súper avanzado, ¿no se vuelve el panorama del conflicto global algo intrínsecamente más impredecible? Es una tensión altísima y sin duda una dinámica que nos deja con grandes preguntas sobre lo que realmente nos depara el futuro estratégico.